Buenos días, compañeras y compañeros del Seminario sobre Economía Alternativa y Políticas Públicas para la Inclusión Social y la Economía Solidaria. Estamos hablando desde Nicaragua, desde Centroamérica y desde América Latina, porque está situado el seminario aquí en Ecuador. La preocupación de una inclusión social nace en Europa hace 50 años y desde entonces pues, ha sido recogida por agencias de las Naciones Unidas, por la cooperación internacional, por organismos internacionales, por los ONG y por las propias organizaciones. Si decimos inclusión social estamos hablando de conglomerados mayoritarios a nivel de la población de un país, estamos hablando también de naciones, de etnias y de sectores a nivel mundial. Porque la inclusión social no tiene que ver solamente con sectores internos de un país, sino que tiene que ver con naciones que han estado excluidas. La inclusión social hace referencia a una preocupación, a una política, a un quehacer para enfrentar un problema de la exclusión social. Es decir, hay una agenda pública en el mundo que considera que la exclusión social es un gran problema. Ahora, ¿quiénes son los excluidos? ¿De qué sujetos estamos hablando? ¿A quiénes queremos incluir en la economía? Estamos hablando primero de trabajadores en general, estamos hablando de pobres, estamos hablando de gente discriminada, marginada, y estamos hablando de excluidos propiamente tal. Este ha sido un recorrido que las ciencias sociales, que los sindicatos, que las organizaciones sociales, que los movimientos políticos, que los gobiernos, que las políticas nacionales e internacionales han venido constatando. Primero fueron los trabajadores que se quejaban de la explotación, después vinieron los pobres, que es una categoría pues, que es vieja porque ha sido pues, iniciada con la Iglesia Católica, y hay una conciencia de que los pobres que la pobreza no es ninguna virtud, y que los pobres, pues, aunque se vayan al cielo pues, para algunas iglesias, pues aquí en la tierra la pasan mal. Y entonces pues después se empezó a hablar de economías empobrecidas porque nos dimos cuenta que el sistema produce pobres, que el sistema produce riqueza y produce pobreza. Y la fuente de este problema de la exclusión social versus la inclusión social tiene que ver con que el sistema cada vez produce más riqueza y cada vez produce más pobreza. Antes la preocupación era que la explotación no fuera tan dura, pero ahora la situación es mucho peor porque hay un gran desempleo, las empresas en el mundo del mercado son ahorradores de mano de obra, se han convertido en una fábrica más bien de desempleo. Entonces ya no es tanto la explotación, sino algo mucho peor como es no tener acceso a los ingresos. Entonces la pobreza se puso en agenda. Ahora, ¿por qué se pone en agenda la pobreza, la marginación y la exclusión? Porque es un problema. ¿Para quién es un problema? Es un problema para la cohesión social de un país. Entonces los países, mientras más desempleo, mientras más pobreza, mientras más marginación, mientras más exclusión, pierden gobernabilidad. Y la gobernabilidad crea inestabilidad política. Y eso distorsiona pues la economía y distorsiona pues el funcionamiento normal de una sociedad. Eso ha sido una preocupación de todos los países, de las élites empresariales, de las propias organizaciones sociales y de las políticas públicas que hoy tienen en agenda, dichosamente, la inclusión social. Ahora, ¿qué entendemos por inclusión social? Entendemos el derecho que tienen los marginados, los discriminados, los excluidos, los desempleados, los que no tienen derechos civiles, como los migrantes, el derecho que tienen a participar en los logros de la civilización, porque hay conciencia de que no participan en la educación, no participan en la salud, no participan en los derechos cívicos, no participan en el trabajo, no participan en lo que las ciudades han construido, luz eléctrica, agua potable, porque gran parte de la población todavía vive en el campo. Entonces es un derecho, es una reivindicación y es una política. Es un derecho porque la gente ya lo reclama, es una reivindicación porque hay movimientos sociales, porque hay manifestaciones, incluso pues conflictos armados, y es una política pública porque los gobiernos se han hecho eco de que sin inclusión social no hay gobernabilidad.
Sin inclusión social hay injusticia y la injusticia produce inestabilidad. Bueno, para los que no son centroamericanos, quiero decirles que en Nicaragua y en Centroamérica tuvimos nosotros recientemente dictaduras militares represivas que profundizaron el desempleo, profundizaron la ingobernabilidad, profundizaron la inestabilidad política y profundizaron la exclusión social. Tuvimos guerras insurreccionales en Guatemala, guerras insurreccionales en El Salvador y guerras insurreccionales en Nicaragua. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esto? Para los que están en guerra, su gran aspiración es tener derecho a una vida cívica, estable y en paz. De tal manera que la paz se puede decir que es el principal logro que tuvimos en Centroamérica en las últimas décadas, porque la gente ya puede participar en su vida cotidiana sin el miedo a la guerra. Los países ya pueden participar en los organismos internacionales porque algunos de nuestros países estuvieron excluidos de la ayuda internacional, de la cooperación internacional. Entonces la paz en Centroamérica, digamos que fue el primer eslabón para salir de una situación conflictiva, una situación de guerra que excluya, porque la guerra excluye, la guerra genera una gran migración de las zonas de guerra a las zonas de paz, una gran migración de las zonas de Centroamérica hacia los Estados Unidos, ¿verdad? O hacia Europa. Entonces ya tenemos la paz en Centroamérica, sin embargo nos encontramos con unos países con una herencia colonial muy desfavorable, con un retraso económico con respecto a Sudamérica, y nos dimos cuenta que la mayoría de la gente está desempleada. Entonces, ¿por qué hablamos ahora más de exclusión social que de desempleo o que de empleo? Porque el empleo formal realmente ha disminuido. La mayor parte de las poblaciones centroamericanas tuvieron que salirse del campo hacia la ciudad para buscar empleo, y otra gran mayoría tuvo que irse de la ciudad hacia Estados Unidos o hacia Costa Rica y Panamá, en el caso de Centroamérica, buscando participar en el empleo, porque quien no participa en el empleo no tiene ingresos, y quien no tiene ingresos no tiene una participación en la educación, ni en la salud, ni en el transporte, ni en la vivienda, ni en la ropa, mucho menos en las diversiones. Entonces ese concepto, ahora ya no se habla tanto de la explotación, no se habla tanto de la pobreza, pero sí estamos hablando de sectores grandes, poblaciones grandes que están siendo marginadas. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos la marginación de los pobres, tenemos la marginación de las mujeres, tenemos la marginación de los niños, de los adultos mayores, tenemos marginación y de los migrantes, es decir, de poblaciones autóctonas que se han tenido que ir, y al irse de su país pierden la participación básica en una sociedad que son los derechos civiles, no tienen papeles, se mantienen como clandestinos los migrantes. Y después tenemos otros sectores que llevan más de 500 años de exclusión, como son los indígenas, las etnias, las comunidades afrodescendientes. Entonces, por eso que la exclusión social ahora se ha puesto en agenda pública, pero no solamente de las políticas gubernamentales, sino de los organismos no gubernamentales, de las agencias de las Naciones Unidas, pero también de las propias poblaciones, es decir, las comunidades indígenas, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, la gente del campo, está presionando, está reivindicando, siente que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a la salud, que tiene derecho al empleo, que tiene derecho a un bienestar. Entonces, la exclusión social se ha vuelto un fuerte problema. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, las empresas son expulsadores de mano de obra. No es como antes, que las empresas andaban buscando trabajadores. Y eso ha desencadenado una nueva economía. Una economía que no es la economía del sector empresarial, no es la economía del sector público, sino que es la economía, es un tercer sector. Bueno, en el caso ya no solo de Nicaragua y Centroamérica, sino de América Latina, en las últimas décadas hubo movimientos sociales que se aliaron con partidos políticos de izquierda y juntos empezaron a presionar al sistema, a los sectores conservadores, a los sectores liberales,
para avanzar en la inclusión social. Entonces podríamos decir que las políticas públicas, junto a la presión de movimientos sociales y partidos de izquierda en el gobierno, en el poder, han facilitado el acceso a la tierra, el acceso al crédito y el acceso a una infraestructura en la cual no participaba esta gente, porque la gente que está excluida es la gente que vive fuera del centro de la capital y es el centro que vive en la periferia de las ciudades. Entonces esa gente que está excluida, o le das tierra y le das crédito, o se viene a la ciudad y genera más pobreza, más ingobernabilidad. Por eso es que podemos decir que el primer logro, después de la paz, es el acceso a la tierra, acceso al crédito, acceso a la infraestructura. Es decir, hay más carretera, hay más electrificación, hay más agua potable, y ya las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas, los organismos internacionales ya están exigiéndole a los gobiernos indicadores para superar la pobreza, para superar la extrema pobreza. Bueno, finalmente yo quería trasladarle nuestra satisfacción de que América Latina se está convirtiendo en una patria grande, que ya los países están intercambiando experiencias, como ustedes lo están haciendo, que están evaluando las políticas públicas, que se están trasladando logros y dificultades y desafíos de una población a otra, de un sector a otro, de un país a otro, y además porque creemos que América Latina tiene que ser una sola nación, como Europa, como las 13 uniones estadounidenses, pues, que se convirtieron en los Estados Unidos, porque ya es muy difícil la soberanía alimentaria, es muy difícil la soberanía económica, es muy difícil pues el bienestar a nivel de un país en particular. Si no hay una economía solidaria a nivel latinoamericano, así como la familia es una economía solidaria, así como la cooperativa es una economía solidaria, así como las asociaciones de productores son economía solidaria, también hay economía solidaria a nivel de América Latina. Tenemos Petrocaribe, que son 20 naciones que están recibiendo petróleo de Venezuela y le entregan alimento a Venezuela porque Venezuela es deficitaria en alimentos. Esa es una expresión de economía solidaria a nivel latinoamericano. Entonces yo creo que todos tenemos que levantar nuestra conciencia, y si somos mujeres, levantar la conciencia y saber que somos una nación. Si somos una nación, levantar la conciencia y saber que somos una nación latinoamericana. Es decir, tenemos que traspasar nuestras propias identidades, si somos hombres, si somos mujeres, si somos niños, si somos campesinos, si somos migrantes. Es decir, tiene que haber solidaridad entre todos los sectores excluidos, entre todos los sectores marginados, entre todos los sectores discriminados, entre todos los sectores empobrecidos, y construir esta economía alternativa significa construirla a nivel local, a nivel nacional y a nivel latinoamericano. De tal manera pues que yo les auguro pues un buen éxito pues en estas experiencias, y sé que se van a ir enriquecidos con las experiencias de los hermanos y las hermanas de toda América Latina.